En la curva de contagios hacia el pico que no hemos encontrado aún, se lo vamos a preguntar a Rodrigo Castro, que es investigador del CONICET, profesor en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y que a través de un sistema, un modelo de proyecciones matemáticas, estudia justamente a la pandemia desde el punto de vista numérico en nuestro país. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Lo estoy escuchando un poco entrecortado, a ver si puede moverse un segundito. Ahí parece que Ahora mejor. sí, ahora fantástico. Claro como el agua. Muy bien. Bueno, Bueno, Rodrigo, ahí está hecha la consulta de acuerdo a su trabajo. ¿Puede ser que superemos esos 11.000 casos que tuvimos antes del fin de semana pasado? ¿Que podamos contar 12.000, tal vez 15.000 casos en los próximos días en la Argentina? sí, bueno, acorde al trabajo que hicimos y acorde a las proyecciones que consideran el ritmo de crecimiento y el ritmo de contacto y de movilidad que veníamos experimentando antes, y ante la falta de evidencia de que haya algún cambio tendiente a oponerse o a retrasar esa dinámica de contagio, es esperable que el modelo continúe siendo válido de acá a las próximas semanas, y eso, bueno, en aquel informe que presentamos en esa conferencia de prensa con Ujú. la iniciativa por el resguardo de los derechos humanos, con participación de madres de Plaza de Mayo, de periodistas, de economistas, etcétera, eh, indicaba que estaríamos llegando a nivel país al orden de los 15.000 contagiados y 12.000 fallecimientos, lo cual es consistente con otros números que están proponiendo otros investigadores que miran la situación y lo analizan con otras métricas. Por ejemplo, el tiempo de duplicación de muertes es consistente, así que lamentablemente tengo que decir que no tenemos argumentos para indicar que pasaría algo distinto, digamos. Desde Eh, cuándo están sí. haciendo estas simulaciones, estas proyecciones, Rodrigo? Bueno, prácticamente literalmente desde que comenzó la pandemia, ¿no? Al comienzo, de una manera menos formal, es decir, varios investigadores, decenas de investigadores, principalmente, bueno, del grupo al que yo pertenezco, el grupo de simulación del Instituto de Ciencias de la Computación, todo mi laboratorio, y junto con otros laboratorios del Instituto de Cálculo y también de otros institutos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hace ya de comienzos de marzo que tenemos un grupo amplio en el cual estamos analizando todas las métricas de evolución de COVID. Luego vino la intervención, la toma de decisión, me parece muy acertada, del Ministerio de Ciencia de apoyar formalmente todas estas iniciativas, incluyendo muchísimas disciplinas, digamos, campos sociales, campos de la biología, para las vacunas, etcétera, que eso tiene mucha visibilidad en los medios, y en ese contexto obtuvimos apoyo mediante subsidios para llevar adelante esto de manera más formal, que es lo que estamos haciendo ahora. Así que esa es un poco la progresión del trabajo que estamos haciendo. Y otros colegas en el interior del país también con los que estamos en contacto. En este caso particular, déjame que te comente, porque es algo medio de así de último minuto, estaba intercambiando mensajes con Ernesto Kaufmann, investigador de CONICET en Rosario. Me estaba alertando también mediante los modelos que hacemos con ellos acerca de la proyección de casos en Rosario. Ayer tuvimos 350 casos, más de 350, 360 y pico, y más de 650 en toda la provincia de Santa Fe. Mm. ¿Sí? Y Eh, esos modelos también, modelos realizados hace más de un mes, proyectaban este nivel, este orden de magnitud de casos, si no había ningún cambio en las políticas, y no lo hubo, digamos. a eso iba Así con mi que, pregunta desde sí, cuándo, Rodrigo, porque te perdón. quería preguntar si en este lapso de tiempo, desde el inicio de la pandemia que están haciendo estas simulaciones, estas proyecciones, si en algún momento
de todo este tiempo han visto como posibilidad de resultado positivo en términos de descenso de la curva. Si en algún momento de la cuarentena extensa que estamos llevando adelante, sobre todo en la zona del AMBA, han visto que estaban dadas las circunstancias, y los números así lo decían, de bajar la curva de contagios. Bueno, voy a adivinar un poco tu pregunta porque se entrecortó mucho y ahora tengo mucho eco y me escucho a mí mismo. No sé si pueden solucionar eso. Pero bueno, creo que la pregunta apuntaba al tema de si era posible prever una baja de casos. Claro, si en algún momento la previeron, la tuvieron en cuenta o la vieron. Bueno, la baja de casos, digamos, si uno tiene una dinámica de crecimiento y después pasa a tener una dinámica de decrecimiento, ahí es cuando se produce un pico, ¿no? Uno de esos picos que todo el mundo preguntaba, ahora ya por suerte menos, cuando llega el pico. Lo de cuando llega el pico es un pico, si lo pensamos como un fenómeno propio, natural de la epidemia, es cuando no se interviene y se deja la evolución natural, lo cual llevaría a cientos de miles de muertes, etcétera. Eso no pasó, por suerte, en ningún lado. Y tampoco en Argentina. Ahora, la previsión de la bajada, más que preverla, la propusimos, es decir, propusimos los cambios de política necesarios para atender a que bajen los números de casos diarios y producir el pico en una combinación entre toma de decisiones políticas y reacción de la ciudadanía, ¿no? Lo cual es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Sabemos que hay gente en condiciones socioeconómicas muy difíciles que tiene que salir a la calle para poder mantener a su familia, etcétera. Eso requiere una intervención muy fuerte del Estado y el Estado Nacional lo ha hecho, ¿no? Ha provisto numerosas medidas para facilitar eso. Ahora, ¿cómo evolucionó eso en el tiempo hasta hoy? Es otra discusión, porque, bueno, lo dijo el mismo presidente, creo en la última conferencia de prensa, en la penúltima, no sé de qué cuarentena me hablan. Es decir, realmente Argentina es un caso único, lo hicimos muy bien al principio y luego estamos con una curva de crecimiento sostenido, lento a nivel país, que no ayuda a la retracción de la epidemia. Ayuda a que crezca lentamente, pero crecer lentamente implica saturar el sistema de salud. Y eso ya lo estamos viendo, ¿sí? Este lunes para mí fue un hito, un quiebre, un antes y un después. Tuvimos las noticias de Cipolletti con la situación del sistema sanitario oficialmente reconocido como saturado por alguna directora, que no recuerdo el apellido, del hospital principal, ¿sí? Pero también en Cava, ¿sí? Acá en Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente tengo la anécdota cercana del fallecimiento de la madre de un colega, de un docente del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que un lunes a la mañana le dijeron a su mamá le tendrían que proporcionar un respirador, pero anoche se ocupó la última cama que tiene ese respirador, no podemos hacer nada. Luego después se armó un revuelo en medio en redes sociales, etcétera. Finalmente creo que para el final del día se consiguió el respirador, etcétera, pero la situación es de saturación. Esos son los síntomas de un sistema saturado. Y en Rosario, mi colega que te comentaba más temprano, me acaba de confirmar que están al 80% de saturación en Rosario, que atiende a buena parte del sur de Santa Fe, a un ritmo de crecimiento, a un ritmo de duplicación de casos de 11 días. ¿Sí? O sea, es realmente muy, muy preocupante la situación, aún más cuando la comparamos con el mensaje, ¿no? El mensaje aperturista que estamos viendo por parte de las autoridades. Y haciendo comparaciones seguramente con otras proyecciones en otros lugares del mundo, ¿cómo han hecho para bajar la cantidad de casos? ¿Tiene que ver estrictamente
con la cuarentena a rajatabla? Sí, en Europa, países que han logrado realmente bajar los casos fuertemente han tenido varias semanas continuadas de una cuarentena fuerte, una cuarentena realmente respetada, ¿sí? Quizás ahí ya entra en juego otro análisis, que es un análisis más sociológico de por qué una sociedad logra hacer eso y otras no. Bueno, yo creo que en Europa lamentablemente se asustaron mucho con el desborde de casos. Las situaciones de Italia me parece que fueron muy, muy elocuentes cuando hubo gente falleciendo en los pasillos o incluso en sus casas, que no los dejaban ir directamente al hospital porque no había lugar. Y entonces eso fue para mí muy impactante. Las sociedades reaccionaron fuertemente. En España, nada, los alcaldes pedían por favor a las personas que no salgan a las calles de una manera bastante vehemente. Entonces, bueno, es una combinación de políticas y de sociedades que lograron el efecto ese, que fue un efecto de aquel momento. Hoy están volviendo a cobrar una pendiente, digamos, no tan preocupante, pero visible, ciertos países de Europa. Bueno, habrá que ver cómo implementan las medidas ellos ahora. Sin embargo, Argentina es un caso totalmente atípico, particular. Fue muy, muy estricta al principio, fuimos como un modelo de ejemplar en ese inicio de cuarentena, ya por el 20 de marzo, el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, y después entramos en este gris, digamos, de, bueno, no estamos tan mal, pero vamos abriendo de a poco la canilla, y abrir la canilla implica que en algún momento se llena el vaso. Y en este momento estamos en la ciudad, digamos, en el AMBA, vamos a decir, estamos con un nivel de casos cercanos a los 9.000, 10.000, que hace que sea un foco de producción de nuevas infecciones que irradian el resto del país, que también tiene una tendencia aperturista. Entonces ya se da la cuestión de la importación y exportación interior AMBA y AMBA interior, ¿no? Entonces ya el problema que antes estaba concentrado y era quizás más manejable, bueno, ahora ya no lo es tanto, porque antes Córdoba lo había hecho muy bien, Santa Fe lo había hecho muy bien, y entonces el problema había que resolverlo en Cava y en AMBA. Y bueno, ahora ya no es esa la situación, ya tenemos otra vez el país bastante comprometido. Así que bueno. Rodrigo, desde ya creo que compartirás conmigo, de acuerdo a lo que nos estás estableciendo, que es el mejor momento en el peor momento para hablar de esto, bien claro. Ya tuvimos a los médicos en el día de ayer y en las primeras horas del día de hoy estableciendo férreamente que están cansados, que no dan más, que la sociedad los ayude, porque si no, esto se desmadra definitivamente y no sabemos todavía los efectos que puede llegar a tener para nosotros. Estamos viendo cara a cara al COVID-19 en cuerpo y en alma, y vos lo ponés claramente en números. Desde ya, Rodrigo Castro, investigador del CONICET y profesor de Ciencias Exactas en la UBA, un abrazo grande y muchas gracias por estar con nosotros en Próspera Mañana. Muchas gracias a ustedes por el llamado, a disposición para cuando quieran y por favor continuar difundiendo esta información y haciendo el llamado a la población para que tome conciencia social y realmente evite salir a la calle y tome todas las precauciones posibles.